Buenas noches, estamos nuevamente aquí gracias a Camex para continuar con el curso de Broker Internacional. Mi nombre es Julio César Reate Higuerola, soy licenciado en Administración y con especialización en Comercio Exterior. Actualmente me desempeño como encargado de la División de Transporte Internacional del Grupo GZ y como asesor empresarial para diversas empresas, tanto en trámites de importación como de exportación. En esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda parte de la séptima unidad que estábamos trabajando, correspondiente al cierre de ventas, procesos de seguimiento y postventa. Vamos a ver todo lo que se refiere al cierre de ventas a través de los diversos documentos, como son contratos, órdenes de compra, las técnicas de seguimiento y el proceso de facturación en el comercio internacional, como parte del proceso de venta, ¿no? La documentación de cierre del proceso de ventas. Bueno, el documento con el que se suele cerrar un proceso de venta, y es recomendable hacerlo así, es el contrato de compra-venta, ¿no? En el caso de comercio internacional, se aplica el contrato de compra-venta internacional. El contrato de compra-venta internacional es el acto jurídico por el cual más de dos personas de distintos países transan sobre una mercancía, acuerdan la compra o el intercambio de una mercancía a cambio de un valor determinado o de un precio determinado, ¿no? Entonces esto hace que una de las partes se convierta en el vendedor, aquel que ofrece la mercancía, y la otra, el comprador, la que está dispuesta o la que acuerda pagar un valor determinado por esa compra. El contrato se puede convenir por la forma que las partes establezcan, ¿no? Diversas modalidades de contrato o tipos de contrato, ambas partes pondrán de acuerdo para determinar cuál de ellas van a aplicar. Es importante mencionar que en el caso de los contratos de compra-venta internacional, existe una regulación para ellos, un soporte legal para que los contratos justamente puedan estarse enmarcados dentro de la legislación de los diferentes países miembros. Y es así que en 1980 o desde 1980, en Viena, en la Convención de Viena, se estableció la Convención de las Naciones Unidas para contratos de compra-venta internacional, específicamente de mercaderías, ¿no? Entonces, a partir de este momento es que ya existe un marco legal y jurídico, así como un modelo de las cláusulas que deben contener un contrato de compra-venta internacional. El Perú como país se adhiere a la convención o a este acuerdo o a esta legislación establecida por las Naciones Unidas para contratos de compra-venta internacional a partir del año 1999. ¿Qué características debe tener un contrato de compra-venta internacional? Bueno, básicamente son 5 las características. La primera de ellas que debe ser consensual, es decir, que debe reposar sobre el acuerdo de dos voluntades que convienen en la integridad de las cláusulas del contrato, ¿no? Es decir, ambas partes deben haber estado de acuerdo en el íntegro de las cláusulas que comprenden un contrato. Ambas deben haber estado o deben haber desarrollado y deben estar de acuerdo en todas las cláusulas. Si hay alguna cláusula del contrato que no beneficiara o que sintiera alguna de las partes que no está siendo beneficiado y al contrario se está poniendo en riesgo sus derechos comerciales, pues definitivamente ese contrato no debería ser firmado o debería ser revisado nuevamente, ¿no? Entonces, por eso es consensual, porque hay un acuerdo, hay un consenso en el íntegro del contrato entre ambas partes. Eh, las cláusulas del contrato se refieren básicamente, en el caso del contrato, a mercadería, precio, plazo, obligación, responsabilidad, formas en que se van a resolver los conflictos, etcétera. Luego, otra de las características es que el contrato tiene que ser bilateral, es decir, debe existir la presencia de las dos prestaciones, la prestación y la contraprestación.
Es decir, una de las partes da algo y la otra parte complementa con la entrega de algo a cambio, ¿no? Entonces hay una prestación y una contraprestación. Hay alguien que da algo y la otra parte genera algo a cambio. Básicamente, la primera parte, o el que es el vendedor, daría la mercancía o la mercadería acordada y la contraprestación por esta mercadería vendría a ser el pago. Esa es la esencia del contrato, ¿no? Se puede presentar de otras maneras. Por ejemplo, puede ser un contrato de compra-venta internacional, pero que lo que ofrezca no sea solamente la mercancía, sino adicionalmente, por ejemplo, el derecho de uso de marca, ¿no? Que estaría establecido en el contrato. Entonces, aparte del valor de la mercancía, va a haber una contraprestación en lo que se refiere al manejo de la marca, es decir, cómo la marca puede ser utilizada, los diferentes activos o los diferentes condicionantes que el comprador va a tener que asumir, además de la compra misma de la mercancía, para poder cumplir con esa parte del contrato que sería, por ejemplo, el derecho de uso de marca, ¿no? Tiene que ser oneroso, es decir, reposar en la ventaja o utilidad que el contrato origina, siendo beneficioso o lucrativo para ambas partes, ¿no? Entonces, un contrato de compra-venta es un contrato comercial y como tal debe brindar beneficios, debe brindar ventajas, debe brindar utilidades a ambas partes, ya sea el comprador o el vendedor deben recibir como resultado de este contrato un beneficio, no solamente una de ellas, o simplemente ninguna. Ambas partes deben recibir un beneficio, deben sacar un provecho de este contrato. Debe ser conmutativo, es decir, que las obligaciones o prestaciones que emergen del contrato deben ser apreciadas inmediatamente, ¿no? Entonces, los contratos de compra-venta normalmente son de aplicación inmediata. Difícilmente vamos a realizar un contrato de compra-venta que empiece a generar, digamos, resultados o prestaciones a cualquiera de las partes a mediano o largo plazo. Casi siempre los resultados deben ser inmediatos. Yo te entrego la mercancía en un periodo de tiempo, tú me pagas después o inclusive durante el proceso, una vez satisfechas las condiciones establecidas en el mismo contrato. Entonces, un contrato de compra-venta no genera utilidades o no genera beneficios a largo plazo. Más bien deben ser beneficios inmediatos, beneficios a muy corto plazo. Los contratos, otras características, es que el contrato de compra-venta se convierte en un contrato principal. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la esencia del contrato de compra-venta internacional se emiten o se generan otros tipos de contratos. Pueden resultar una serie de contratos accesorios, como puede ser el contrato de transporte internacional, como puede ser el contrato de los seguros, como puede ser el contrato del operador logístico. Entonces, a partir de la necesidad que se da inicio con el contrato de compra-venta, es que se van generando nuevas necesidades de generar otros contratos para complementar todo el ciclo operativo, el ciclo comercial que refiere una operación de comercio internacional. ¿Y cuáles son los elementos que debe contener un contrato de compra-venta internacional? ¿No? Entonces, en este cuadrito los hemos de alguna manera graficado de forma simple o de la forma más simple posible. Los elementos del contrato de compra-venta se pueden establecer primariamente en elementos materiales y elementos personales. Los elementos materiales, que son aquellos que nos van a brindar información o se refieren al objeto del contrato, el motivo por el cual estamos firmando ese contrato, el tipo de mercancía, cantidad, todo lo que se refiere a las características y condiciones de lo que está generando el contrato. Y por otro lado, el precio, ¿no? El acuerdo, la contraparte de lo que se va a entregar a cambio de esa mercancía o de ese servicio o de ese producto, ¿no? Y
La segunda parte o el segundo grupo de elementos básicos son los elementos personales, es decir, la definición individual de cada una de las partes, la definición del vendedor con todas sus características, razón social, número de identificación tributaria, dirección, nombre del representante legal, dirección del representante legal, entonces toda la información que sea necesaria del vendedor y también como contraparte la información del comprador, de la empresa o la persona jurídica que está firmando ese contrato en contraprestación a los servicios o bienes que se van a adquirir a través de él, ¿no? Entonces, esa es la parte de los elementos personales. Llevado un poco más al detalle, podemos decir que el contrato de compra-venta debe tener dentro de la información que maneje el objeto del contrato, la identificación de mercancías, cantidad y calidad de las mismas, precio, forma de envío de mercancías, ¿no? Si va a ser envío marítimo, aéreo, terrestre, los momentos y formas de pago, es muy importante saber contractualmente a qué nos estamos comprometiendo si es que somos los compradores, en qué momento y de qué manera vamos a pagar el lugar de entrega de las mercancías, la forma y entrega de los documentos. En comercio internacional, el envío de los documentos es un detalle muy importante, pues como lo decíamos en una compra local, normalmente tú envías los documentos junto con la mercancía, pero en una compra internacional no es tan simple porque las distancias son mucho más largas, a veces las mercancías viajan en contenedores o en fletes aéreos o a veces refrigeradas en situaciones que no pueden ir acompañadas de documentos porque estos se maltratarían, se podrían dañar. Entonces hay que hacer el envío de documentos por otras vías, ¿no? Las certificaciones del producto, las obligaciones de las partes, patentes, nombres, marcas, un poco lo que les decía. No solamente se trata de vender una mercancía, a veces la venta de esta mercancía está ligada al uso de una marca, a la representatividad de una marca en un mercado determinado. Por ejemplo, si nosotros vivimos en un país y en ese país queremos ser representantes o firmamos un contrato para vender la marca Adidas, entonces no solamente nos van a mandar el producto, sino que vamos a asumir la responsabilidad del manejo de esa marca. Y también nos va a dar la exclusividad, pues no cualquiera va a poder vender esa marca, ¿no? Entonces tiene una serie de limitaciones, de circunstancias o características que se deben conservar. Luego tenemos la vigencia misma del contrato. Los contratos se firman por un periodo de tiempo justamente porque lo dinámico que puede resultar el comercio internacional, las diferentes variables que se presentan y que pueden sufrir alteraciones en el proceso. Por eso es que los contratos suelen presentarse con un periodo de tiempo y a partir de ahí se van renovando muchas veces a través de adendas, ¿no? Que son cambios que se realizan en una parte del contrato o simplemente la renovación total del contrato y la configuración total del mismo, ¿no? La legislación que se va a aplicar en un contrato de compra-venta internacional se discute mucho cuál de las legislaciones vigentes, ya sea la del país de origen o la del país de destino o la de un tercer país intermediario, podría ser usada en el caso de tener que recurrir a algún tipo de discrepancia, ¿no? O si no, el sometimiento a un arbitraje, ¿no? Antes de ir a la fase legal o a cambio de ir a una legislación específica, se puede someter a un árbitro que puede ser de un tercer país o de un país, digamos, más o menos especialista en cuestiones de legalidad comercial, como es Costa Rica, como es Suiza, como es Francia, ¿no? Entonces estos países cuentan, digamos, con organismos, instituciones que manejan el tema de los arbitrajes, conociendo muy bien la legislación internacional que se aplica como base jurídica para los contratos de compra-venta internacional y finalmente los encargados de la firma del contrato. Las órdenes de compra internacional, que sería el segundo tipo de documento que se utiliza o que define documentariamente el cierre de un proceso de compra-venta o de un proceso de venta.
La orden de compra-venta internacional es el documento también conocido como orden de pedido que sustituye al contrato internacional en operaciones de importes muy pequeñas o cuando no se utilizan contratos. Les decía, los contratos suelen ser renovados, pero en algún momento el comprador y el vendedor pues pueden decidir, ya por la experiencia, por el tiempo, la confianza existente, a limitarse solamente a la emisión de órdenes de compra como documento de sustento. Entonces, también puede ser que por un acuerdo previo en unas primeras operaciones, que son operaciones pequeñas, operaciones, digamos, de muestra, eh, se trabaje en base a órdenes de compra y no en base a un contrato, ¿no? Normalmente el importador es el que emite este documento, o sea, el comprador es el que emite las órdenes de compra. No obstante, también ocurre en algunos casos que empresas con experiencia en realizar compras internacionales, como son los trading, como son los brokers internacionales, son los que disponen sus propias órdenes de compra, es decir, tienen su propia formatería, tienen sus propios documentos de compra, ¿no? Entonces, como compran para terceros los trading, el comprador final no es el que emite la orden de compra, sino es el trading, un poco para proteger comercialmente la información de quiénes son sus clientes, ¿no? Un trading no va a revelar cuando inicie negociaciones con el vendedor para quién es esa mercancía. Simplemente va a manejar la información como que él está comprando, obviamente con la intención de luego revenderla, ¿no? Aquí tenemos un pequeño modelo de una orden de compra. Números, confecciones Teli, el número de la RUC, la orden de compra, proveedor, tiendas 1000, que es el nombre de quien le va a vender la mercancía, a quien le está girando la orden de compra, la fecha del pedido, la fecha de pago, los términos de entrega en las instalaciones de la fábrica, ¿no? Y los diferentes productos, los diferentes items, el costo unitario, perdón, la cantidad, el precio unitario, el precio total y el costo total, ¿no? Entonces, es muy importante que en las órdenes de compra siempre se detalle básicamente información referente al tipo de mercancía, la cantidad, el valor preestablecido para esa mercancía y las condiciones de entrega, ¿no? Porque de esta manera el vendedor va a poder confirmar que toda esta información o todas estas condiciones se adecúen a lo previamente conversado, ¿no? Eh, las órdenes de compra son resultado, como ya lo dijimos, de contratos de compra-venta internacional donde se establece los parámetros principales del acuerdo comercial o a veces de conversaciones, vías electrónicas, de forma verbal a través de los diferentes medios electrónicos o medios de comunicación. El comprador y el vendedor se pueden poner de acuerdo en algunas condiciones, pero como estas condiciones no están estipuladas documentariamente, la orden de compra va a resumir estos acuerdos. Si bien es cierto, es emitida por el comprador o importador, como ya lo dijimos, el vendedor va a tener que validar la orden de compra, va a tener que validar todas estas condiciones, precio, cantidades, lugar de entrega, fecha, eh, posiblemente haya una fecha máxima de entrega de la mercancía. Toda esta información va a tener que ser validada por el comprador, perdón, por el vendedor antes de aceptar la orden de compra. Ok, entonces de esa manera, a través de esos documentos y algunos otros de menor uso, se cierra un ciclo de venta técnicamente. Sin embargo, hemos aprendido en el camino que justamente se conoce como ciclo de venta al proceso comercial porque este se debe desarrollar de manera continua. Es decir, un cierre de venta debe generar la intención de la apertura de un nuevo proceso de venta, ¿correcto? Entonces se vuelve cíclico. ¿Y cuál es el elemento o la parte que genera esa integridad entre el cierre de un proceso y el inicio de otro proceso? Pues justamente esa parte se llama seguimiento o postventa, ¿no?
Y cuando hablamos de postventa en el comercio internacional, estamos hablando... A ver, un segundito, me están pidiendo que comparte el material, pero el material está en la parte de arriba de este chat. Ahí lo ha compartido la gente de Camex, si lo puedes buscar, Nelly. Les decía, en el comercio, en el proceso de comercio internacional, no solo basta con realizar el cierre de ventas, ¿no? El vendedor debe prestar un servicio a los servicios y operaciones realizadas por el vendedor para satisfacer las necesidades del cliente. A esto se le llama un servicio de postventa, ¿no? Los servicios de postventa ayudan a que el vendedor dé un mejor trato a su cliente. También ayuda a que el cliente se vea más beneficiado con el trato realizado, ¿no? Entonces, siempre los servicios de postventa o los servicios de seguimiento van a buscar mantener una relación con el cliente a través de la oferta de aspectos colaterales del producto, como son mantenimientos, asesoramientos, guías y demás, o simplemente generar nuevas oportunidades comerciales a través de un catálogo de otras propuestas comerciales que pudieran ser de su interés. Entonces aquí tenemos a la derecha de la lámina el ciclo de ventas, ¿no? Tenemos la prospección, que es el determinar quién puede ser nuestro cliente o no. Básicamente, determinar un prospecto, contactarlo, la segunda parte, buscar una reunión, la tercera parte, o la parte 3 del proceso, del ciclo, la parte 4, el manejo de objeciones, responder las consultas que se planteen durante la reunión sobre nuestro producto, la quinta parte, el cierre, el lograr determinar el cierre con el cliente del proceso y nuevamente, perdón, la parte 6 que es el seguimiento, ¿no? Cómo yo enlazo este cierre con el inicio de un nuevo ciclo comercial, de una nueva prospección, de un nuevo contacto, de una nueva reunión y todo el proceso en sí. El servicio de postventa está comprendido por una serie de beneficios que da el vendedor o exportador a su cliente, que vendría a ser el importador, donde lo que se busca es la fidelidad del cliente. Para conseguir tal fidelidad, el vendedor se preocupa más por la responsabilidad y por la organización de las operaciones, ¿no? Entonces, el servicio de postventa está dirigido a concretar lo que debe ser la máxima de las ventas. Y la máxima de las ventas no es generar un proceso, un solo proceso de venta, es generar un ciclo de venta. Y los ciclos de venta, como hemos dicho, es la venta repetitiva, ya sea del mismo producto o de otros productos colaterales que forman parte de nuestra cartera de productos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vendemos ropa, nuestro cliente en el extranjero generará un ciclo comercial con nosotros, un ciclo de venta cada vez que nos compre, cada estación, cada momento, cada nuevo pedido es un ciclo de venta que se está cerrando, ¿no? Y estos deben ser continuos, casi al terminar uno podría comenzar otro. Pero hay algunos productos cuyo ciclo de ventas no es tan continuo. Un ejemplo de ellos es los automóviles, ¿no? Entonces, la venta de automóviles o la renovación de automóviles no es tan continua como sí lo es, por ejemplo, el mercado de venta de ropa, ¿no? O de artículos de vestimenta. Entonces, un automóvil se renueva a un plazo un poco mayor. Entonces, si nosotros vamos a vender automóviles, pues obviamente no vamos a pretender que una vez cerrada la venta, en un proceso, en un tiempo corto, estar empezando a ofrecerle nuevamente al cliente la compra de un nuevo automóvil. No lo vamos a poder hacer así, ¿no? Pero entonces quiere decir que no se puede aplicar un postventa a la venta de artículos de larga duración, de largo uso, de largo consumo. No, sí se puede, pero como les decía, a través de servicios colaterales, de productos colaterales que nos mantengan en contacto y que cubran las necesidades insatisfechas del cliente. En el caso de los vehículos, por ejemplo, podría ser la venta de repuestos,
podría ser el servicio o mantenimientos, podría ser los accesorios que podrían requerirse conforme se vaya haciendo uso del vehículo, ¿no? Entonces es muy importante tener claro cuál es nuestro ciclo de venta y qué elementos van a generar ese, ese puente que va desde el cierre del ciclo hasta el inicio de un nuevo ciclo. En el comercio exterior es de mucha importancia este servicio de postventa. Sobre todo ahora en la actualidad, con el gran crecimiento que se está experimentando en la tecnología y su introducción en todas las operaciones del mercado. El cliente se ha convertido más infiel a la hora de hacer operaciones de compra y venta. ¿Y por qué el cliente se ha convertido en un cliente más infiel? Perdón, porque hoy la tecnología le permite recibir más información, ¿no? Entonces está expuesto a recibir información de nuestra competencia, está expuesto a recibir información de otros productos similares al que le ofrecemos nosotros o complementarios al que le ofrecemos nosotros y por ende podría tomar la decisión de adquirir el producto o el servicio por otro lado a otro proveedor, ¿no? Hay demasiado acceso a información y eso es un motivo que pone en riesgo los ciclos de ventas continuos con un cliente. Sin embargo, la misma tecnología nos da herramientas por las cuales nosotros vamos a poder mantener un proceso regular de postventa con nuestros clientes, ¿no? En comercio internacional hemos dicho que una de las mayores dificultades que tenemos son las distancias, la falta de acercamiento con un cliente. Hoy en día la tecnología nos permite ese acercamiento, ¿no? Y acá en la fotografía vemos un ejemplo, ¿no? La fábrica en China, donde están fabricando el motocar, todo el proceso logístico resumido en esta imagen de un contenedor en movimiento, la presentación y entrega del producto ya en el mercado local, ¿no? Vemos acá los mototaxis en el mercado local, su presentación con sus modelos, el local, en fin. Y todo esto soportado en qué? En un servicio de telemarketing, en un servicio de postventa, ofrecido desde dónde? Desde el país de origen, ¿no? Esta fábrica en China, que puede estar en cualquier ciudad, inclusive hasta en Wuhan, tan conocida últimamente, ¿no? Como en Shanghái, como en Taipei, como en Ningbo, ¿no? Cualquier ciudad industrial de China puede haber una fábrica que se dedica a fabricar este tipo de motocars, ¿no? Y en esa misma fábrica va a haber un área de telemarketing, un área de asesoramiento al cual podemos recurrir, como dice aquí en la imagen, como pueden ver, 24/7. ¿Y qué significa eso? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Tienen personal que permanentemente está ahí respondiendo a las consultas de sus diferentes distribuidores o inclusive de sus múltiples, de sus millones de clientes en el mundo entero. Y por ahí alguien de repente quisiera preguntar, oye, ¿y qué pasa pues con el idioma? O sea, ¿cómo hago yo para comunicarme con un call center chino? Bueno, les comento que hoy en día la mayoría de los call centers en China hablan, no la mayoría, la totalidad, el inglés. Y una parte ya importante, el español. Y esto debido a que Latinoamérica se está convirtiendo en un gran socio estratégico de las operaciones comerciales chinas. Entonces hoy día nos podemos contactar un call center de una empresa, de un proveedor chino y nos van a responder en el mejor español que podamos entender. Importante también que el servicio o entender que con el servicio de postventa el vendedor busca satisfacer las necesidades del cliente para garantizar la fidelidad del mismo hacia las negociaciones, satisfacer sus necesidades y deseos y debe aprender deseos del cliente que debe aprender a organizarse y a saber cómo tratar las peticiones de su cliente, ¿no? Entonces,
los clientes se vuelven muy especiales, sobre todo cuando tienen o detectan lo que ellos pueden considerar un problema en su proceso comercial o inclusive en el producto o servicio que le estamos ofertando, ¿no? Entonces, normalmente cuando un cliente viene a hacer un reclamo, pues termina como los de la foto de la parte superior, gritando, reclamando, y si nosotros no tenemos la capacidad de manejar esas necesidades, porque lo que el cliente viene es a reclamar, a presentar una necesidad. Ningún cliente va a ir a armar o te va a llamar por teléfono o va a escribirte un mail para reclamarte porque simplemente no tiene nada mejor que hacer. Eso le demanda tiempo, le demanda esfuerzo, y si lo hace es porque realmente hay una necesidad. Entonces, el vendedor, el agente comercial, tiene la obligación de identificar esa necesidad y satisfacer al cliente a nivel de información, satisfacer al cliente a nivel de soluciones a ese problema que se está planteando, de tal manera que al final del proceso deben quedar como estos dos de aquí abajo, ¿no? Relajaditos, tranquilos, seguros. ¿Seguros de qué? De que quien los está atendiendo, de que los servicios que le está ofreciendo la empresa son de calidad y le van a dar todo el respaldo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, ¿y eso qué genera? Si un cliente se siente satisfecho, ¿qué va a generar? ¿Mm? Sí, señores, correcto. Estoy seguro que todos desde su casa han pensado lo mismo. La fidelidad, ¿no? Mientras un cliente sienta que le estamos respondiendo a todas sus necesidades, ojo, necesidades de información, necesidades relacionadas directa e indirectamente con el producto, pues simplemente va a mantenerse a nuestro lado porque sabe que siempre va a encontrar respuesta. ¿No? Y es importante, bajo este principio, determinar, perdón, determinar que dentro de lo que es la gestión de postventa, hay que buscar desarrollar el concepto de calidad dentro del servicio de compra-venta. Es decir, la calidad es un elemento fundamental dentro de un proceso de compra-venta para que justamente la gestión del servicio de postventa sea de calidad, ¿no? Entonces, la relación entre la calidad y la postventa está muy ligada. ¿Por qué está ligada? Porque esta calidad es la que le va a dar el soporte necesario a la postventa. No se trata simplemente de responder el teléfono, de contestar inmediatamente el correo electrónico, no se trata de siempre tener una sonrisa cada vez que un cliente te llama o te grita o te interpela por alguna situación. No es eso la postventa. La postventa va más allá. La postventa, básicamente, como hemos dicho hace un momento, es generar satisfacción. ¿Satisfacción de qué? De las necesidades que se presentan. Muchos clientes, conforme van usando el servicio o el producto que les podemos haber vendido, empiezan a aparecer nuevas necesidades en ese proceso de uso, ¿no? Del servicio del producto. Entonces, en ese proceso es que nosotros debemos satisfacer esas necesidades. ¿Para qué? Para cerrar el ciclo justamente, ¿no? Y que el cliente sienta que todo lo que nosotros le estamos brindando está de alguna forma alineado con los conceptos de calidad. Y en este caso, cuando hablamos de postventa, podemos hablar de que se generan dos componentes dentro de lo que a la calidad se refiere. Lo que es la calidad interna, lo que es la calidad interna y la calidad externa. La calidad interna que está vinculada con los aspectos operativos y técnicos que ofrecen los servicios de postventa, ¿no? Entonces, la calidad interna tiene que ver con lo que la empresa hace o puede hacer, aspectos operativos y técnicos. Y la calidad externa, que es la valoración dada por el cliente a los servicios ofrecidos por el vendedor.
¿no? Entonces la calidad interna está relacionada con lo que yo puedo hacer y la calidad externa con la imagen que tengo en el mercado, con cómo piensa mi consumidor sobre mí, cómo valora esa calidad, ¿no? O sea, yo puedo tener un concepto de calidad como empresa, como producto puedo tener un concepto de calidad, pero no necesariamente mi concepto de calidad va a ser el mismo que tengan mis consumidores, ¿no? Porque para ellos el concepto de calidad puede ser un elemento que para mí no lo es, ¿no? De repente para mí el concepto de calidad en mi producto está dado por la durabilidad. Sin embargo, para el consumidor, para el cliente, el concepto de calidad está dado por la presentación del producto, ¿no? No. Más que el hecho de qué está hecho, me gusta cómo está hecho. No, para mí ese es el concepto de calidad, el cómo está hecho, el cómo se ve, ¿no? Entonces, ese concepto se refiere a la calidad por parte del comprador. Sin embargo, la calidad por parte del vendedor muchas veces está más orientado a los elementos de producción, ¿no? Y aquí, de alguna manera, lo vamos a ver en este ciclo de la calidad interna y externa, o externa e interna. Los 6 elementos que conforman la calidad externa e interna son la eficiencia, que está dado por el uso adecuado de los recursos durante todo nuestro ciclo de producción, durante todo nuestro ciclo de distribución y todo nuestro ciclo comercial, ¿no? Entonces, la eficiencia se manifiesta a través de un uso adecuado de recursos. Luego tenemos la usabilidad. ¿Mm? La usabilidad que se recuesta o que es parte de lo que es la calidad externa, ¿no? ¿Y por qué la calidad externa? Porque el cliente al usarlo es el que se va a generar una experiencia sobre el nivel de usabilidad. Para nosotros puede ser práctico que la ropa que estamos vendiendo sea hecha 70% de algodón y 30% de fibra sintética, ¿no? Sin embargo, para el cliente, al momento de usarlo, no le resulta cómodo, ¿no? Para nosotros puede ser cómodo que de repente tenga botones de metal, pero para el cliente le resulta incómodo porque no son fáciles de abrochar o porque de repente por intentar abrocharse uno se termina haciendo daño. Entonces, la usabilidad, ¿no? La portabilidad. ¿Qué nos referimos a la portabilidad? El cómo podemos migrar nosotros de una necesidad a otra necesidad, cómo nuestro producto está preparado para ir cambiando de escenarios. Y eso es un elemento de calidad interna, porque depende de nosotros. La mantenibilidad, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos mantener en el tiempo? ¿Qué tanto nos podemos mantener en un mercado? Y ese es un elemento de calidad externa, porque quien nos mantiene en el mercado son los propios consumidores. O sea, los consumidores son los que deciden qué productos están en el mercado y qué productos salen de él. Entonces, si tenemos una mantenibilidad, si somos constantes, si estamos un tiempo importante en el mercado, pues este es un elemento de calidad externa, generado por varios elementos de calidad interna, pero quien asume la mantenibilidad es justamente el producto o la empresa, ¿no? La confiabilidad. Nosotros podremos determinar la confiabilidad en nuestro producto, o sea, nosotros podemos decirle al cliente de manera clara, precisa y determinante que somos un producto confiable. ¿Ustedes creen que es nuestro papel, que está dentro de nuestras atribuciones decirle al cliente, este es el producto confiable y tienes que comprarlo porque es lo mejor para ti? No,
La confiabilidad más bien es una característica de calidad externa, ¿no? Que la vamos ganando día a día, momento a momento, interacción a interacción, ciclo de ventas a ciclo de ventas, ¿no? Se va formando una confianza, porque el cliente cada vez necesita menos esfuerzo para conseguirnos y para asegurarse que el producto está dentro de sus estándares de confiabilidad. Entonces, el cliente es el que determina el nivel de confiabilidad, así como puede darnos su total confianza, puede ser que en un momento no lo haga, ¿no? Entonces, pero es un elemento que no manejamos nosotros, sino que es de calidad externa. Y finalmente, la funcionalidad. ¿Qué tan funcional es nuestro producto? Entonces, la funcionalidad es un elemento de calidad interna o calidad externa. Definitivamente es un elemento de calidad interna, pues nosotros somos los que vamos a determinar cómo va a funcionar, qué se debe hacer para que funcione nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Entonces, y el consumidor básicamente va a trabajar con esa funcionalidad para obtener los resultados deseados en la interacción con el producto o servicio que estemos brindando, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo a los dos diferentes tipos de calidad, la calidad externa y la calidad interna. ¿No? Y finalmente este enunciado nos dice que para que la empresa exportadora tenga un buen servicio postventa, debe gestionar con calidad sus operaciones y servicios, ¿no? O sea, todo el proceso, todo el ciclo, ¿no? Desde el contacto con los proveedores que me van a vender a mí lo que necesito para transformar, hacer mi proceso de transformar y sacar el producto que estoy comercializando. Entonces, toda esa cadena, todo ese proceso, tiene que estar desarrollado con patrones o estándares de seguridad. Y todo esto, como les decíamos, con una sola y gran razón. Una sola y gran razón es la de fidelizar al cliente. Es decir, lograr que nuestros clientes se mantengan a nuestro lado por muchísimo tiempo, ¿no? Siempre vamos a encontrar, o debemos buscar, mejor dicho, las técnicas necesarias para que se pueda desarrollar esa fidelización dentro de nuestros clientes. Y algunas de estas técnicas son un servicio de atención al cliente, un famoso SAC, ¿no? Dice, un buen servicio al cliente es crucial en toda operación de compra-venta. Mientras el cliente se le dé un servicio de calidad, estará satisfecho, ¿no? Entonces, solamente a través de un servicio de atención al cliente podré recibir la información necesaria de qué es lo que está necesitando mi cliente, además del producto que ya le vendí o que pienso venderle próximamente. Entonces, nuestro cliente va a tener nuevas necesidades. Lo decíamos hace un momento, el comercio internacional evoluciona, el comercio internacional se vuelve más dinámico, el comercio internacional no es un elemento estático. Ningún proceso de comercio es un elemento estático. Entonces están en constante movimiento y evolución. Y eso hace que el cliente también reciba información, también encuentre nuevas características, nuevos procesos, nuevos momentos, ¿no? Entonces, en base a eso, como el cliente no puede ir y tocarnos la puerta porque él está en Estados Unidos y nosotros acá en el Perú, pues necesitamos atenderlo a la distancia y todo. Entonces es importante contar con un servicio de atención al cliente. Otra de las técnicas es los programas de fidelización, que son como campañas como la de Viernes Negro, la de Días sin Impuestos, que estimulan al cliente, ¿no? Entonces, esto, los ejemplos puestos más en un tema de comercialización al menudeo, ¿no? A la persona en sí. El clásico negocio B2C, business to clients o citizens, ¿no?
cuando el negocio es de la empresa hacia los consumidores o usuarios finales. Entonces, si es así, debemos desarrollar campañas de fidelización hacia estos compradores finales, estos usuarios finales, ¿no? Pero si nuestro ciclo, nuestro proceso de distribución física nos llevó a tener un representante, un intermediario, pues debemos a ese intermediario, a ese representante, también hacerle campañas de fidelización. Pues recordemos que difícilmente va a trabajar solo y en exclusividad con nosotros, ¿no? Otra de las técnicas para fidelizar clientes son la emisión o el envío de emails de marketing, los cuales establecen una relación mucho más estrecha entre vendedor y comprador. Los emails de marketing hacen que el vendedor establezca una relación más directa y personal con su cliente, generando confianza, ¿no? Y como les decía hace un momento, la confianza es importantísima para poder llevar a un puerto un proceso comercio internacional o para mantenerlo en el tiempo sobre todo. Por otro lado, otra de las técnicas es el llamado efecto mariposa, ¿no? Cuando el vendedor ofrece más de lo que el cliente pretende recibir, ¿no? Entonces el cliente simplemente necesita que le respondamos algo de información, el cliente necesita saber dónde está su pedido, el cliente necesita saber si va a haber algún sobrecosto y nosotros a través de nuestra área o nuestro servicio de atención al cliente le respondemos. Pero además de responderle, le vamos a dar otra información adicional que pueda ser de suma importancia, ¿no? Entonces le estamos creando un efecto mariposa. Y finalmente la venta cruzada, ¿no? Que es aquella venta que se realiza entre, o sea, o que genera un intercambio entre vendedores mmm, de los diferentes mercados o los diferentes productos en los cuales están actuando, ¿no? La venta cruzada también se refiere a la estrategia por la cual, además de vender un producto principal, buscamos relacionar esa venta a otros productos colaterales, accesorios, que de alguna manera podrían generar un negocio más amplio y un mayor nivel de fidelidad por parte del cliente, ¿no? Entonces esta venta cruzada de alguna manera mantiene una relación con el cliente, genera un nuevo vínculo para satisfacer una nueva necesidad y en ese proceso pues puede generar una serie de procesos de fidelización. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la facturación en el comercio internacional. La facturación es un proceso con el cual se cierran los ciclos comerciales. Ahora sí, ¿no? Ciclo comercial se cierra una vez facturado. Y a la vez da inicio a un nuevo ciclo con el servicio de seguimiento o postventa, ¿no? Entonces la factura cumple el papel de cerrar un ciclo, pero no lo quiebra, no lo elimina. Como ya lo hemos dicho, se llama ciclo de ventas porque es una situación que regularmente se está dando, se está generando, ¿no? Entonces, el ciclo de ventas no muere con el cierre, todo lo contrario, se repotencia. La facturación es el reflejo de las condiciones pactadas en el contrato comercial y refrenda en la orden de compra, por lo que su elaboración debe estar sujeto a lo acordado en estos documentos, además en la normatividad vigente. La facturación refleja los procesos de compra-venta y las condiciones en las cuales fueron hechos. Entonces, debe estar sujeto a todo lo que dicen los contratos de compra-venta, todo lo que dicen las órdenes de compra,
¿no? La facturación no puede modificar, porque es el punto final del proceso. Ya se entregó la mercancía, inclusive ya se pagó, entonces no podemos generar un cambio en el proceso, simplemente refrendar todo lo dicho o todo lo acordado previamente. Y debe estar sustentado, además, en la normatividad a través de formatería, en la normatividad a través del proceso, en la normatividad a través de la legalidad de la información que se le coloca en ella. En el caso de nuestro país, la facturación de exportación no está sujeta a ningún tipo de impuesto, por lo que el monto a reflejar en el documento debe ser el monto neto antes de impuesto. Esto amparado en la normatividad vigente. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de comercio internacional. Entonces, cuando hablamos de un proceso comercial que se genere en el Perú, es decir, un proceso de venta o de exportación, uno de los elementos que debemos tener en cuenta es que en nuestra facturación no se va a agregar ningún tipo de impuesto. Entonces, ¿esto por qué? Porque los procesos o los acuerdos comerciales en los que participa el Perú determinan, pues, que si nosotros cobráramos un impuesto como el IGB aquí y luego al momento que esa mercancía llegue al país al cual se lo estamos vendiendo, le van a establecer nuevamente impuestos que debe pagar, ¿no? Porque al entrar a ese país, esa mercancía tiene que pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasaría? Habría lo que se conoce como la doble tributación. Un mismo proceso productivo, ¿no? Que genera o determina una mercancía es afectado por dos impuestos diferentes o por un mismo impuesto en dos momentos diferentes, ¿no? El impuesto general a las ventas, que es el IGB en el Perú, que es el tax en Estados Unidos, que es el IVA en algunos países latinoamericanos. Este impuesto es básicamente un impuesto al consumo, un impuesto que se cobra al consumidor al momento que adquiere un producto para hacer uso de él. Entonces, si nosotros cargamos a nuestra factura con ese impuesto en el Perú y luego al llegar al extranjero nuevamente se lo van a cobrar, ¿qué va a hacer eso? Que se eleve o se vuelva más elevado el precio del producto que estamos comercializando, se sobredimensione el valor y ya no sea competitivo en esos mercados. Por eso es que en estos acuerdos, en los TLCs, en los acuerdos bilaterales o multilaterales, como son la CAM, como es la LADI, ¿no? Como es la Comunidad Económica Europea, se busca justamente que las operaciones comerciales que se desarrollan entre sus países no estén afectas al cobro de algún impuesto, para evitar esa doble tributación, ¿no? Y el Perú es parte de muchos de esos acuerdos, ¿no? Tanto así que la Organización Mundial de Comercio también sugiere, también recomienda que las exportaciones en los países no deben estar grabadas por impuestos, ¿no? Recordemos que la OMC no establece normativas de cumplimiento obligatorio, sino solamente recomendaciones para que se pueda establecer cada país si se sujeta o no se sujeta a esas recomendaciones, ¿correcto? Entonces, ¿y cómo se maneja internamente? Pues normalmente las exportaciones, las facturas de exportación, se vinculan con un documento de exportación, con una declaración aduanera de exportación, y ahí se tiene el sustento suficiente, un sustento emitido por la aduana, de que esa operación se ha ido, esa mercancía ha sido vendida al extranjero. Por ende, no debe estar sujeta al cobro de ningún impuesto, ¿no? Pero por otro lado también se da el fenómeno del crédito fiscal. Si yo no vendo con IGB, ¿cómo recupero el IGB de mi compra? ¿No? Porque sabemos que cuando hacemos ventas locales, con el IGB de lo que vendo, pago el IGB de mi compra. Y lo que me sobra, se lo doy al Estado. Eso es lo que se conoce como mi crédito fiscal. Sí, pero si yo no estoy vendiendo con IGB, ¿de dónde voy a descontar mi IGB de compra? Pues hay procedimientos tributarios que permiten que ese IGB de compra sea devuelto, ¿no? Entonces, como yo le pagué al proveedor que me vende la lana para hacer mis chompas, la mercancía con el IGB, porque me dio una factura o una boleta,
y cuando yo la vendo no tengo ese IGB de recuperación, entonces yo le voy a decir al Estado a través de un proceso tributario, he comprado tales cosas, he pagado tanto de IGB, devuélvemelo porque no tengo crédito fiscal y el Estado me lo va a devolver. ¿Ok? Entonces hay que tener bien claro eso para evitar confusiones y evitar sobre todo que se generen sobrecostos en la operación por cobros indebidos de impuestos u otras situaciones relacionadas directamente al proceso de facturación. La factura, al ser uno de los documentos necesarios para el cálculo de los impuestos y otros trámites a realizarse en el país de destino, forma parte del grupo de documentos indispensables que deben que debe entregar, perdón, el exportador al importador y que son considerados dentro de los requisitos de cumplimiento de la carta crédito u otros documentos, ¿no? Entonces, la factura comercial es un documento indispensable en el proceso de comercio internacional. El vendedor no puede dejar de entregar este documento, pues en base a ese documento, porque determina el valor de la mercancía, determina las condiciones a través del Incoterm en las que han sido vendidas y hasta dónde se cobertura el precio de la mercancía. Entonces, es un soporte para que la aduana pueda determinar los impuestos a pagar en el país de destino. Entonces, es un documento que sí o sí tenemos que entregarle a nuestro comprador. En la actualidad, se ha desarrollado mucho el uso de documentos electrónicos, por lo cual se ha facilitado y agilizado los procesos de envíos de la factura. Antes un gran problema era enviar el documento físico. Hoy en día, como las facturas son electrónicas, las podemos enviar en calidad de original a cualquier parte del mundo. No es un escaneado, no es una fotocopia, no es una fotografía. Es el documento original que se lo vamos a pasar a nuestro comprador. Pero sigue ocurriendo el problema que en algunos países las aduanas exigen que el documento venga con sello y firma del representante legal de la empresa en el país exportador. Entonces, debemos emitir una factura, luego firmarla y sellarla para darle fe de que es original como empresa que nosotros la estamos emitiendo, y esto se hará llegar físicamente a nuestro comprador en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, lo ideal es hoy en día con la documentación electrónica hacer que todo sea electrónico, por el mismo tema de la pandemia y evitar el manejo de documentos y todo lo demás. Pero como les decía, no todos los países en el mundo aceptan esta operatividad y habría que revisar qué tanto se acepta en nuestro país, ¿no? En el caso nuestro, como Perú, nosotros no exigimos, la aduana no exige ya que las facturas sean originales. Ojo con este detalle. Y estoy hablando para el tema de las importaciones. Ok, muchas gracias. Tienen mis datos ahí. Nos vemos en la próxima sesión para poder iniciar ya con a ver, aquí está. El módulo 2, la unidad 8, que es la última unidad de este curso de broker internacional. Listo, muchas gracias por su tiempo y nos vemos próximamente.